Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso de mi parte. Ya todos me conocen. Soy el hermano del apologista Mario Olchese, que también usa barba y cuelga sus videos junto conmigo. Digamos, yo cuelo unos videos en su canal. Nos parecemos mucho. Yo soy Franco Olchese, eh, alias Lavasori, ya me conocen por muchos años. Quería hacer este video porque hace poco estuve paseando por el Parque Kennedy, parque muy conocido acá en Miraflores, en el Perú, en Lima. Un lugar bonito para pasear los fines de semana. Y en eso estaba paseando, vi sentadas dos mujeres, una de las banquillas del Parque Kennedy, con su carrito, porta revistas, presento las revistas de la Atalaya y otras más para el público que transitaba por el parque, para que se llevaran las revistas que quisieran o poder captar nuevos interesados que podrían estar preguntando de qué se trata esto, de qué religión son ustedes, y así poder captar gente. Es una manera de salir al servicio. Y yo muy sagazmente me fui justo donde estaban ellas y me hice el interesado en las revistas. Y entonces le pregunté, ¿ustedes de qué región pertenecen? Y me dijeron que eran testigos de Jehová. Entonces yo les dije, ¿sabían ustedes que la religión de ustedes fue catalogada o etiquetada como los más falsos profetas del siglo XX? La mujer se erizó, le había tocado a su madre, le parecía que le había tocado a su madre organización. ¿Cómo es? No, ¿de qué está hablando usted? ¿Sabía usted que los testigos de Jehová, desde sus inicios con el señor Charles T. Russell, profetizaron falsamente el Armagedón para 1914 con Russell? Después para 1925 con el señor Rutherford, que para 1925 iban a reventar los patriarcas y hombres fieles de la perquetandad, los profetas, para evitar la tierra en un paraíso restaurado para 1925, que se iba a dar inicio el Armagedón y se entraría vivos en el nuevo mundo para 1925, en base a un discurso que él estuvo dando, este segundo presidente de la Watchtower, llamado Joseph Franklin Rutherford, diciendo que millones de personas que viven ahora jamás morirán, o millones de personas que hoy viven jamás morirán, y ahora se encuentran todas muertas, ahora todas están muertas, y no entraron en ningún paraíso. Se puso nerviosa. Y le dije, y la más reciente, digamos, por decirlo de una manera, fue la de la predicación y el anuncio que se llevó a cabo desde 1966 hasta 1975, que fueron casi 10 años de anunciar una profecía que iba a ocurrir para 1975, y esto se anunció en 1966, que para 1975 empezaría el Armagedón y se entregaría el milenio, que empezaría en el otoño de 1975 y culminaría para el otoño de 1975, en base a una cronología inventada por el cuarto presidente de la Watchtower, este señor Fred Franz, que creó su propia cronología bíblica fuera de la cronología de Ussher, que era la oficial, y él hizo su propia cronología bíblica desde la creación de Adán, haciendo una serie de cálculos que lo llevaron al señor Fred Franz a concluir que los 6.000 años de la historia humana culminarían de todas maneras
para septiembre de 1975 y que se entraría el milenio. Eso no es cierto, me dijo. Eso no, nunca se ha dicho, la WhatsApp nunca ha publicado ni ha dicho que iba a venir el Armagedón 1975. Esa fue una idea que salió de la base de los testigos de Jehová de a pie que estaban ansiosos de ver al Armagedón venir. Y estaban ansiosos. Y de ahí salió de la gente de a pie, de la base, que especularon. Yo le dije, no es cierto eso. Eso que usted dice, se lo han dicho a usted para que lo diga en la calle, o le ha engañado, ocultando quizás información que a la WhatsApp no le conviene que usted sepa, y muchos de los que recién se están involucrando en la Watchtower, con respecto a esa fecha que fue terrible, 1975, porque fueron 10 años de asustar a las personas. Y entonces le dije, en verano del 1967, vinieron al Perú, y yo los vi con mis ojitos. Vino al Perú el señor Fred Franz con el señor Nathan North, que era el presidente de la Watchtower en ese momento, y el teólogo iluminado, el oráculo, el que daba el elemento espiritual, encargado de escribir la literatura y anunciar esta profecía que salió de Fred Franz, que era el vicepresidente. Vinieron a la asamblea que se realizó en verano de 1967. Yo tenía apenas 16 años de edad para cumplir todavía 17 ese mismo año. Yo soy de 1950. Me acuerdo que los saludé era un niñito, ya grandecito, que estaba en cuarto de secundaria, y entonces le di la mano pues a Nathan North y le di la mano a Fred Franz. Ellos vinieron a la asamblea porque iban a presentar un libro muy interesante, y así les conté. Estaban que me miraban con cólera, este es un apóstata. Dije, no se preocupen que yo no soy expulsado del testigo de Jehová, ni nunca me bauticé. Pero sí fue un testigo de Jehová muchos años, pero que no quiso bautizarse. Así que de mí no me expulsaron, así que no se asusten. Pues les cuento algo, porque para algo estoy viejo, y soy más viejo que ustedes, y les cuento lo que sucedió. En esa oportunidad la asamblea que se celebró en Lima, en la plaza de Hacho, la plaza de Toros, ¿me acuerdo? Se titulaba la asamblea Hijos de Dios en Libertad. Hijos de Dios en Libertad, donde el mismo responsable de esta profecía para 1975 con el fin del mundo, por parte del vicepresidente señor Fred Franz, que fue responsable de eso, con el apoyo del presidente en ese momento, que era Nathan North, porque los dos vinieron, se dio el discurso principal el día domingo, Hijos de Dios en Libertad, donde el señor Franz, el mismo Franz, explicó qué es lo que iba a pasar para 1975, explicó todo lo que es la cronología bíblica que él había inventado, creado por él mismo. Claro, con la luz verde que le dio el presidente de la Watchtower, que era el señor Nathan North, que él no era el responsable de dar elemento espiritual, ni intervenía en eso para nada. Él se cargaba solamente de la parte administrativa. Cuando entró de presidente, después de la muerte de Rutherford, le dijo, yo me encargo de la parte de administración solamente, hace que sea la Watchtower, en los temas de administración de esta empresa, porque es una empresa. Él era el gerente general, y le encargó al vicepresidente, al señor Fred Franz, para que manejara todos los asuntos del alimento espiritual, todo lo que él creía conveniente, y dijo, yo no me meto contigo en tus eventos espirituales, publica lo que tú quieras, y tampoco tú te metes conmigo con las decisiones que yo tome para el crecimiento de la sociedad. Y así quedaron los dos. Entonces, Fred Franz fue el único que estaba fiel y discreto realmente durante 1942, que murió Rutherford, hasta que murió el señor Franz en 1992, que fueron 50 años como dador de alimento espiritual, el único responsable de una persona, que fue el señor Fred Franz. North murió en 1977.
y entró su sucesor, obviamente después de Knorr, entró Fred Frantz. Fred Frantz entra como presidente de la Watchtower en 1977 y sube de nivel, sube a la presidencia en 1977. Con esta ya profecía fallida del Armagedón para 1975, no se dio, no se cumplió. Y Fred Frantz quedó pues como el responsable de esa falsa profecía. Es decir, les anduve explicando que esto todo ocurrió durante el gobierno del señor Nathan Knorr, que no había muerto en 1975 y estaba todavía vivo, y Frantz era el teólogo iluminado, él era el oráculo de la Watchtower. Él era el que ponía todo lo que eran los alimentos espirituales. Él solo tenía su dormitorio en Betel, su cuarto donde él se encerraba y ponía un letrero: no interrumpir, porque el señor Fred Frantz está en comunicación directa con Jesucristo, está conversando con él, dando el elemento espiritual, y así se decía, que no se le podía interrumpir porque está en su dormitorio el señor Fred Frantz, y que él está recibiendo el alimento de Jesucristo. Imagínense ustedes, Jesucristo engañando al señor Fred Frantz, diciéndole, publica que era mejor 1975, anda avisándoles. Y la Watchtower se pasó 10 años publicando esto que le acabo de contar, de que el Armagedón vendría en 1975 y culminarían los 6.000 años de historia humana, basada esta enseñanza en una cronología bíblica inventada por el señor Frederick Frantz, una cronología hecha por él, que lo llevaba a él a concluir que los 6.000 años de historia humana, el sexto día, culminarían para 1975 en el otoño, específicamente en septiembre, y que entraríamos al milenio, al paraíso, a estar hasta el año 2975, que era el milenio, que culminaría en el otoño de 2975. La señora me dijo, yo nunca he visto una literatura de la Watchtower que denuncia el Armagedón 1975, eso se sabe a sotoboche, dice a voces de abajo, que eso salió de los propios hermanos de a pie, que ellos estaban especulando y querían ver al Armagedón venir ya y fijaron esa fecha. Pues es absurdo, pues, que los que van de a pie, todos se hayan puesto de acuerdo que sea la fecha de 1975, que todos tenían el mismo, la idea, necesidad que venga para 1975. Yo diría que algunos pensaron que para 1970, otros para 1980, unos para 1973, 77, pero todos pensaron de la base que pensaban, se les ocurrió a todos que fuera 1975, es absurdo, pues, ¿no? Porque si sale de la base, yo puedo tener una fecha que quisiera que venga el Armagedón y puedo especular por mi propia fecha y otros con su propia fecha. Pero que todos se hayan puesto de acuerdo de todos el par de millones que había de testigos de Jehová en esa época, que todos a base se pensó que en 1975 es absurdo, ¿verdad? Ridículo. Y de diferentes países todos pensaron que 1975. Algo les tuvo que gatillar para mencionar 1975. Que alguien les ha hecho gatillar esa fecha, que viene de arriba esa fecha. Y entonces la mujer se dijo, a ver, dígame, me habla usted que fue el señor Frantz con el señor Knorr a dar un discurso en 1967 para presentar su libro. ¿Y cómo se llama ese libro? Me pregunta. Se llamaba Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Nunca lo he escuchado, me dijo. Ahí voy a revisar si existe ese libro. Sacó su celular, entró a jw.org, entró a la biblioteca de jw.org, donde estaban libros, y como está en orden alfabético, de A, B, C hasta la Z, se fue a BV, era B chica, ¿no? BV, porque empieza Vida Eterna. Y no había nada de eso, no había ese título. Dijo, no está acá, aquí están todos los libros de la Watchtower de los años 60 y no figura nada de eso, amigo. No existe ese libro. Entonces hay que prender una luz, entonces hay que encender la luz de alarma. Aquí hay algo que después entonces preocupa, ¿por qué no lo puso? Entonces yo no tenía el libro en ese momento en la mano para mostrárselo, pero le di el título. Este video lo he hecho porque hay mucha gente que
piensa igual que estas señoras que están sentadas ahí, que esto salió de la base, que no, la Watchtower nunca lo publicó. Y yo como fui testigo de Jehová en los años 70, queridos amigos. Yo conocí a Jehová en la década de los 60. Yo salí al servicio en 1965, cuando era un niño de 15 años con mi maletín. Y teníamos este libro que lo tengo de recuerdo porque este libro me lo adquirí de la asamblea, pues cuando fueron a dar el discurso en 1967, el señor Franz con el señor Nord, anunciando este libro que está acá. Vida eterna en libertad de los hijos de Dios. Ese libro lo adquirí de la asamblea, lo he forrado y lo mantengo, imaginen ustedes cuántos años. De 1966. Este año son 60 años que tiene este libro conmigo. Y era un jovencito, señores. Tenía en esa época, en 1967, cuando fueron a la asamblea, tenía yo 16 años recién cumplidos. Y en el 67 me iba por los 17 añitos. Y entraba quinto de media, había acabado cuarto de media. Y acababa el colegio. Este libro lo presentó el señor Franz como una obra maestra para anunciar el fin del mundo en 1975 desde el podio. Voy a leerles una partecita de este libro que está acá. Fíjense ustedes, ¿ya? Voy a leer una partecita solamente que se halla en la página 28 y la página 29. Miren, porque no voy a leer todo el libro. Está toda la cronología, cómo llega a esto. Ese libro está ahí en la basura. Lo han ocultado y no aparece en la biblioteca de la Watchtower. Tanto en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, del que grabamos en nuestra computadora, ¿no? Para tenerlo de acceso directo a través sin entrar a la página web, porque también se presentan los libros, o a través de este aplicativo la que se llama Biblioteca de la Watchtower en línea, y entonces se va actualizando solito. Pero este libro no aparece, porque evidencia que lo que la Watchtower afirmó que esto vino de la base fue una mentira. Esto fue originado por la cúpula, por el señor Fred Franz, que fue el cuarto presidente de la Watchtower, responsable de esta falsa fecha del fin del mundo, único responsable. ¿Y qué dijo el señor Franz en este libro? Vamos a hacer una cosa muy sencilla nomás, para no vamos a leer todo el libro. Dice en la página 28, dice: desde el tiempo de Ussher se ha efectuado un estudio intenso de la cronología bíblica. ¿Quién hizo estudio intenso? Lo hizo él. Dice: en este siglo XX se ha efectuado un estudio independiente, o sea, fuera de lo que dicen los oficialistas, de lo que es la cronología desde la creación del hombre hasta la fecha. Él hizo el suyo propio. Dice, se ha efectuado un estudio independiente que no sigue alegremente a cálculos cronológicos tradicionales de la cristiandad, a los que han hecho otros que son expertos, ¿no? Y la cuenta de tiempo publicada como resultado de este estudio independiente de cómo la fecha de la creación del hombre 4026 antes de la era común, según esta cronología bíblica fidedigna, la que hizo él, fidedigna, 6.000 años desde la creación del hombre del 4026 terminarán en 1975. Y el séptimo día de 1.000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975 de la era cristiana. De modo que 6.000 años de la existencia del hombre en la tierra pronto terminarán. Sí, dentro de esta generación. Jehová Dios es desde la eternidad, como está escrito en Salmo 91:2, oh Jehová, tú mismo has resultado ser una verdadera morada para nosotros durante generación tras generación. Antes que nacieran las montañas mismas, oh tú,
procedieras a producir como son los dolores de parto, la tierra y el terreno productivo, aún desde tiempo indefinido hasta tiempo indefinido, tú eres Dios. De manera que desde el punto de vista de Jehová Dios, estos 6.000 años de la existencia del hombre que están pasando son solamente como 6 días de 24 horas. Porque este mismo Salmo, versículos 3 y 4, pasa a decir: tú haces que el hombre mortal se vuelva a materia triturada y dices: vuelvan hijos de los hombres, porque 1.000 años son a tus ojos solo como el día de ayer, cuando ha pasado, y como una vigilia durante la noche. De modo que en no muchos años dentro de nuestra propia generación estamos llegando a lo que Jehová Dios podría considerar como el 7.º día de la existencia del hombre en la tierra. Ya dije todo con esto. El señor Fred Franz criticaba la cronología bíblica tradicional. Dijo: eso está mal. Yo tengo la cronología correcta, y inventan su propia cronología desde la creación del hombre en el 4026, y saca la conclusión que los 6.000 años de historia humana, restando los 6.000 años de los 4026, le daba el año de 1975 como a la fecha que acababan las 6.000 años de historia humana para entrar al 7.º día, porque para Dios cada día de la creación es como 1.000 años, como acabamos de ver. Y por lo tanto cada día de la creación y el 7.º día que descansó es el momento que ya se entra al milenio. Entonces, que empieza el 7.º día de 1.000 años. Y dice para 1975 en esta generación. Estamos hablando de un libro que tiene 60 años atrás. Y él pensaba que esa generación era la generación de 14, que no pasaría sin que antes viniera el Armagedón. Entonces, decía, para 1975, para el mes de septiembre, entraremos al paraíso restaurado, viene el Armagedón, y estaremos en el milenio viviendo en paz y seguridad, y no moriremos jamás. Este libro no vino de la base, no se construyó en base al pensamiento de la base, los testigos de Jehová a pie, señores. Aquí está Watchtower Bar and Truck Society. Ahí dice Watchtower, publicado en 1966. Ahí está, en libertad de los hijos de Dios arriba, vida eterna en libertad de los hijos de Dios. ¿Ves mejor así? Watchtower, publicado en 1966. Este libro tan importante no aparece en la biblioteca de la Watchtower. Lo han hecho polvo. Es vergonzoso. La Watchtower enseña que Jesús había ofrecido que iba a escoger a un esclavo. Y el alimento que recibimos, dice la Watchtower, es prueba que Jesús nos viene alimentando directamente desde 1919, en que escogió a su esclavo fiel y discreto, que en principio era todo el resto ungido, cargado de alimento espiritual, y que en 1919 les encomendó de todos sus bienes en la tierra, como se enseñaba antes. Entonces, si Jesús estaba dirigiendo a su esclavo nominado en 1919 para dar el alimento correcto, y era Jesús el director que los estaba dirigiendo, según se ve en esta revista de la Atalaya, que dice que Jesús los dirige a ellos desde el momento en que los nominó como su esclavo, porque le había ofrecido que iba a escoger un esclavo para que sea su canal de comunicación, para darle el alimento a su debido tiempo, para alimentar a los domésticos de la casa de la fe. Usted lo sabe muy bien que así es la enseñanza. Y Jesús personalmente, desde ese momento, desde 19, los está dirigiendo personalmente, como se ve en la atalaya que muestro a continuación. ¿Ven? La Watchtower reconoce que lo está dirigiendo. Entonces mi pregunta es, si lo estaba dirigiendo en 1919 y está al tanto de lo que estaba publicando la Watchtower, que eran elementos de Jesucristo, ¿por qué Jesús en 1966, después de años de haber escogido el esclavo en 1919,
¿no? Como 40 años después, más o menos, 40 años después, o 46 años después, o 47 años después, se comunica con su esclavo para decirle: señor Franz, publique en el libro titulado Vida Eterna en Libertad de los Dios, que el fin del mundo vendrá para el 1975. Porque la Guastar dice que los alimentos que publica son alimentos a su debido tiempo que Jesús comenzó a darle a partir de 1919 al esclavo nominado. Y la Guastar ya tenía denominado con su cuerpo gobernante en esa oportunidad, con todo el resto ungido, como el esclavo fiel discreto, publicar pues este libro anunciando el fin del 1975. ¿Cómo se puede explicar que un Jesús que dirige su organización a partir del 19 habiendo escogido a su esclavo como canal de comunicación para el alimento a su debido tiempo, le da este alimento a su debido tiempo al señor Fred Franz para que lo publique como alimento a su debido tiempo, como la verdad, anunciando una falsa profecía del fin del mundo para 1975? Así de fácil, para no entrar en conceptos doctrinales, que cada uno podría tener su opinión. ¿Cómo se puede explicar esa falsedad? Que me digan que Jesús escogió a su esclavo en 1919 para que dé el elemento espiritual para entrar a los domésticos, que había ofrecido que iba a escoger un esclavo y lo hizo en 1919 cuando hizo su inspección a su templo espiritual y encontró que un resto ungido que había estado formado parte de la organización de Satanás hasta 1919 salió de ella, de la organización falsa, de la organización de Satanás, de Balaña la Grande, pidieron perdón a Dios por sus pecados y que Dios los perdonó, dice, y lo nombró como su esclavo fiel y discreto. Y de ese momento Jesús los está dirigiendo probablemente tal como hemos visto. ¿Cómo se explica que Jesús dé un alimento falso como dador de alimento espiritual a su debido tiempo para que el señor Franz, que se comunicaba, según se hablaba en los corredores de Betel, en su cuarto con llave, cerrada la puerta con llave de su dormitorio, no molestar porque está comunicándose con Jesucristo? En una de esas encerronas, en su cuarto de Betel, que estaba comunicándose con Jesucristo, Jesús le dice: publica que para el Armagedón, a partir de 1916 vas a publicar que el Armagedón viene en 1975 para que la gente se prepare. Tienen 10 años para salvar, predicar la buena nueva a las naciones antes que venga el fin, y tienes 10 años para anunciar una falsedad. ¿Y Jesús está cómplice de ese engaño? ¿Puede ser posible que un Jesús que siempre habló la verdad y que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, no la verdad medias, no la mentira, yo soy la verdad y la vida? Juan 14:6. ¿Es posible que ese Jesús que alimenta la Watchtower, que le da su alimento a su debido tiempo, con un alimento podrido, falso? ¿Podría ser esta religión verdadera que afirma que están dirigidos por Jesucristo y tiene un Jesucristo que no es el Jesucristo de la Biblia, no es el Jesucristo del primer siglo, sino alguien que se ha usurpado, ha tomado el nombre de Jesús y que es un engañador? ¿No será el archienemigo de Dios que se hace pasar por Jesús verdadero para engañar a la gente del mundo a través de esta organización? Hay que pensar en eso. ¿Quién es el Jesucristo que alimenta a los de Watchtower con tanto alimento falso que se ha tirado a la basura? Esta organización falsa es conocida como los más grandes falsos profetas del siglo XX. ¿Y por qué se han ganado ese título, de grandes falsos profetas del siglo XX? ¿Por qué? Hay que preguntarse. Porque el señor Russell, que fue el fundador de la Science Watchtower en 1881, esta organización, que después pasó a llamarse Watchtower Bible Tract Society of Pennsylvania, en 1884, se cambió, ya no llevaba el título de Science Watchtower, sino Watchtower Bible Tract Society of Pennsylvania, que era esta organización para anunciar un Armagedón para 1914, y tampoco se cumple, diciendo que él había recibido esto como alimento espiritual cuando Jesús inició su segunda presencia invisible, no en 1914, sino en 1874, y 3 años y medio después, en 1878, lo nombra a él como el esclavo fiel y discreto, para ser él el que comienza a publicar a partir de 1879 la primera tabla de Sion, publicando en las columnas del agua los alimentos que Jesús le iba a dar paulatinamente a él.
¿Cómo? Ese Jesús que escogió a Russell y a sus estudiantes de la Biblia, ese grupo pequeño que se reunió para estudiar la Biblia, que eran los únicos que habían restaurado las verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando, y que fue Russell y sus estudiantes de la Biblia que a partir de 1970 comenzaron a descubrir las verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando, para empezar a enseñar en la revista Science Watchtower el heraldo de la presencia de Cristo, y que esa presencia de Cristo se había dado en 1874, y que 3 años y medio después escoge a él para ser el esclavo fiel y discreto, para publicar en la revista Atalaya, en las columnas de la revista Atalaya de Sion de esa época, el heraldo de la presencia de Cristo, en esa revista, que Jesús estaba presente desde 1874 y que el Armagedón medía para el 14. El señor Russell tenía su revista, se llama Bible Students, ¿no? Bible Students Magazine, revista, Bible Students Monthly, se editaba mensualmente y ahí publicaba sus anuncios. Y acá les muestro cómo él publicó esa revista de la Watchtower, que se llama Estudiantes de la Biblia mensual. Como digo, repito, de una revista, y ahí se publicaba todo lo que pensaba el pastor Russell, en su revista. Y acá vemos una en la cual dice, pues, fin del mundo ocurrirá en 14. No es un pensamiento mío ni de los estudiantes internacionales de la Biblia, sino son fechas de Dios. Y no pasó nada del fin del mundo en 14. ¿Cómo? Una religión que inicia con un falso profeta, como la religión verdadera, se puede seguir que este profeta, falso profeta de Russell, está dirigido por Dios o por Jesucristo que lo alimentaba. ¿Puede ser eso posible? Después de la muerte del pastor Russell, entró al poder en 1917 el señor Joseph Franklin Rutherford, y supuestamente 2 años después Jesús hace la inspección de su esclavo en 1919 y lo escoge a él como presidente de la Watchtower y a los más capacitados, según enseña ahora la Watchtower ahora, que fueron solamente un grupo pequeño de esos ungidos. Antes eran todos los ungidos, todo el resto ungido que estaba cautivo en Babilonia la Grande. Para el 2013 dijo que solamente escogió a los más capacitados, por eso no lo dice la Watchtower antes de 2013. Se pensaba que era todo el resto ungido del Coffee. Entonces, apenas nominado el señor Rutherford como presidente de la Watchtower en el 2019, nominado como el Coffee Secreto, junto con los más capacitados porque era el presidente de la Watchtower, nos encontramos que comienza a anunciar un Armagedón para 1925. Y para tal efecto, comienza a dar un discurso en 1920 que se llama Millions Now Living Will Never Die. Millones que ahora viven nunca morirán. Aquí está el libro, aquí está la fecha, Millions Will Never Die, publicado por la asociación, como se llama, todavía no eran testigos de Jehová, se llamaba, publicado por la Asociación de Estudiantes Institucionales de la Biblia, Brooklyn, Nueva York. ¿Quién fue el autor de este libro? Joseph Franklin Rutherford. Está en inglés. En este libro, el señor Rutherford dijo que el viejo sistema de cosas se estaba terminando y que el nuevo sistema el antiguo sistema de cosas estaba saliendo y estaba siendo introducido el nuevo sistema de cosas, y que el viejo sistema estaba siendo sacado para que se introduzca el nuevo sistema de cosas que iba a introducirse, y que ese año 1925 todos los que están vivos en ese entonces y que habían tenido fe en la sociedad Watchtower, que habían estado involucrados con los estudiantes de la Biblia, entrarían a un paraíso restaurado y no volverían jamás, y que se iban a ver con todos los patriarcas y hombres fieles de la precristiandad y los profetas de la antigüedad que iban a resucitar para habitar la tierra con ellos, iban a estar todos juntos. Y eso anunció como una verdad que para 1925 vendría el fin del mundo.
que ya ellos, por eso se llama millones que ahora bien jamás morirán, porque en 1925 ya la muerte habría cesado. Y en el Nuevo Mundo, en ese parece rostro que se va a entrar, se suponía que no iban a morir jamás. Iban a estar juntos, felices y contentos ahí con los hombres fieles de la precristiandad que resucitarían también en esa fecha. Cuando esto no ocurrió, queridos amigos, está la prueba, que es otro libro que está ocultado y no aparece por ningún sitio de Watchtower. Millions Now Living Will Never Die. Y acá habla específicamente de que para 1925 marcará esa fecha del fin del mundo. Y está la fecha acá. Este libro tampoco aparece en la biblioteca de la Watchtower, por supuesto. Y acá está el libro. Quiere ser mostrado. Este es del año de 1920. Escrito por Joseph Franklin Rutherford, tal como hemos visto. Aquí se menciona explícitamente 1925. Nada pasó. Este falso profeta fue el segundo después de Russell. Y como ya hemos visto, cuando llegó el tiempo de que entrara Nora al poder, su vicepresidente, que era el oráculo, el teólogo iluminado, el único que se comunicaba con Jesucristo, no había una clase compuesta, él fue responsable de este alimento espiritual. No le echaron la culpa a ningún cuerpo gobernante de haber dado una fecha falsa para el 1975. Se le echaron a Fred Franz, fue el responsable de eso. Y así me vienen con el cuento que el esclavo es una raza colectiva escogido en el 19, cuando en realidad el único esclavo que hubo en la Watchtower fue el señor Russell, único autor de sus libros Estudios de Escrituras, dice escrito por Russell. Después de su muerte, Russell tiró todos los libros, Rutherford tiró todos los libros de Rutherford, disculpe. Después de la muerte de Russell, el señor Rutherford, que fue su sucesor, en 1942, en 1917, entre Rutherford, después de la muerte de Russell en 1916, decide echar todos los libros del pastor Russell a la basura en 1929. 12 años después del presidente dijo, no, esta enseñanza de Russell hay que tirar a la basura, y él se inventó esa idea de que él fue el esclavo del discreto. Porque al hacer la expresión 19 le sale presidente ya, y le tocó a él. Desembarcó a Russell de presidente. Ya no es de esclavo fiel discreto, lo desembarcó en 1929, tirando todos sus estudios de escrituras a la basura, y el libro Misterio Terminado también. Nunca más se publicaron, y los libros que vinieron después de su muerte, es decir, los libros que se escribieron después de 1917 en adelante, cuando estaba ya Rutherford en el poder, fueron libros cuya autoría era única. Escribió más de 27 libros el señor Rutherford durante todos sus 25 años de presidente. Todos llevan su nombre adentro como único autor. No dice la clase colectiva del esclavo, no. Qué raro, dicen que es una clase colectiva, pero todos los libros que hicieron de alimento espiritual para los estudiantes de la Biblia, después Testigos de Jehová, en la época de Rutherford, llevan el nombre también único del señor Joseph Franklin Rutherford como único autor, tal como hemos visto en este folleto que les he mostrado, que lleva el nombre de Rutherford, y está escrito en 1920, justo cuando había escogido una clase colectiva. Qué raro, el primer libro que escribe acá, después, Viudas que viven jamás morirán, dice escrito por Joseph Franklin Rutherford. ¿Por qué no dice escrito por la clase colectiva del esclavo? ¿No? Y así todos los 27 libros que se escribieron durante toda su vida, hasta el 1942 en que murió, el señor Rutherford, murió en 1942, y todos sus libros que escribieron, que fueron 27 libros más o menos, y más de 80 folletos, llevan su único nombre dentro, y me vienen con el cuento, que el esclavo es una clase colectiva dedicada al alimento espiritual. La mentira tiene piernas cortas. Nunca existió una clase colectiva del esclavo, siempre fueron una sola persona. En la época de Russell fue Russell el que escribió sus libros, estudió las escrituras, que fueron los 6 tomos, más el sistema terminado, que llevan su nombre dentro, escrito por el señor Russell, excepto el misterio terminado, porque había muerto. Solo los ubicaron a Russell, pero no fue escrito por Russell. Los 6 tomos de estudio de las escrituras eran escritos por Russell, y llevan su nombre dentro. Él era el único esclavo fiel discreto. Y en la época de Rutherford, cuando muere Russell, lo toma el poder Rutherford, todos los libros que se escribieron
como elemento espiritual fueron a título personal, y iban adentro, escritos por el señor Rutherford. Y se sabe que después de la muerte de Rutherford entra a poder el mito 42 Nord con Franz, y Franz dice, estos libros no tienen ningún valor, tienen poco valor, todos esos 26 libros que hicieron el elemento espiritual para los estudiantes de la Biblia, y pues Testigo de Jehová, porque el nombre de Testigo de Jehová fue cambiado en 1931 y todavía estaba vivo el señor Rutherford. Durante los años de presidencia del señor Rutherford, que fueron 25 años, todos esos libros que dieron el elemento espiritual fueron tirados a la basura en 1942 y nunca más se publicaron. Porque dijo, ahora yo soy el oráculo, dijo Franz, yo tengo la verdad. Y lo que ha escrito Rutherford, que fue nuestro jefe, es pura basura, tiren a la basura y no se publiquen más. Por eso no aparece en la Biblioteca de la UAS ningún libro del señor Russell, ningún libro del señor Rutherford, y después tampoco ningún libro, ya los libros del señor Franz, con esta su falsa profecía para el 1975, es decir, otro nuevo desliz después del 1925, otro desliz después de 50 años, cambiando la fecha de ya no fue el 1925, será para el 1975 y fue otra mentira, ¿no es cierto? ¿Cuánto han pasado? Han pasado más de 50, 60 años cuando se anunció esa falsa profecía y hasta ahora no viene Armagedón. ¿No se parece a ustedes que el historial de esta religión falsa, de falsos profetas, tal como se les conoce, no puede ser religión verdadera? ¿Eso no es suficiente para que se den cuenta que esta religión es basura? Que todos son unos hombres pretenciosos que hacen creer que están dirigidos por Jesucristo, iluminados, dirigidos por Él, para dar alimento chatarra. ¿Es eso posible? Falsas profecías del mundo que no se cumplieron. No sea esto prueba suficiente para decir esta religión es una porquería, una religión ultra falsa, ultra mentirosa, que no está dirigida por Jesucristo, tal como ellos afirman que ellos están dirigidos por Jesucristo y que son alimentados por Jesús con alimento podrido a su debido tiempo, o en todo caso que tienen fecha de expiración. ¿Esa puede ser religión verdadera? Yo me pregunto, ¿qué sucede con toda esa gente que murió antes de que entrara Rutherford al poder? O sea, en la época de Russell, que enseñaron la piramidología, el sionismo, y cuyos libros vendían en la calle como colportores y vendían los libros de Russell, y murieron poco tiempo después, antes que murió Russell. ¿Podrán salvarse cuando estuvieron predicando doctrinas, predicando y vendiendo los libros del pastor Russell como la verdad? ¿Podrán salvarse cuando fueron considerados libros que no tenían nada que ver con la adoración verdadera, sobre todo en los temas de la piramidología? ¿Pueden salvarse los que siguieron a Russell y murieron enseñando esos libros, vendiéndolos como colportores o estudios de escritura llenos de piramidología y sionismo, que Rutherford después catalogó que eran enseñanzas falsas, que no eran de la adoración verdadera, y que mismo Satanás había engañado a Russell, haciendo creer que la gran pirámide de Keops era un testigo de piedra de Dios en el desierto? ¿Puede ser posible eso? Y después entra Rutherford al poder y publica sus libros como sus nuevas verdades, la gran mayoría al inicio contradiciendo todo lo que tenía que ver con la enseñanza de Russell. ¿Y qué pasa con esa gente que murió vendiendo los libros de la colección de la Iris de Rutherford como la verdad a las naciones? ¿Podrán salvarse cuando esos libros después fueron echados a la basura también por el señor Nathan Nord, que dijo que esos libros tenían poco valor como conocimiento verdadero, y el señor Franz los tiró toda la basura? Pero la gente que murió antes que entrara Nord y que todavía consideraban los libros de Rutherford como libros con alimento verdadero, ¿podrán salvarse? No, pues, porque anduvieron enseñando falsedades a las naciones asociados a una organización falsa. ¿Cómo se pueden salvar aquellos estudiantes de la Biblia y después Testigo de Jehová, en 1931, cuando se cambió a Testigo de Jehová? ¿Cómo se podrían salvar cuando estuvieron yendo al servicio a vender todos los libros de la colección de Rutherford con puro alimento que después fue considerado chatarra por el señor Nord y el señor Franz a su muerte, cuando murió Rutherford, y los tiraron todos a la basura? ¿Podrán salvarse esos miles de llegados que siguieron ciegamente a Rutherford? ¿Y qué se puede decir de aquellos que siguieron aceptando los libros de Franz como libros de alimento a su debido tiempo de Jesucristo,
con alimentos chatarra falsos que ahora no se creen. Todo lo que enseñó Franz, casi todo ha sido tirado a la basura. Todo lo que enseñó durante 50 años de su vida. ¿Cuánta gente ha muerto durante ese lapso de vida que él estaba vivo bajo el yugo de Franz, con sus enseñanzas falsas? ¿Podrán salvarse? Cuyo libro está ahora en la basura, que no sirve para nada, como salían a predicar este libro, a venderlo, como religión verdadera. Acá se dice que fue el mundo en 1975 y ganaron millones de dólares vendiendo este libro, se imprimían por millones para pasar plata. Va a ser un engaño. ¿Qué pasa con todos ellos que murieron? Todos los jerarcas de la Watchtower de esa época que apoyaron a Franz. Todos los ancianos, los siervos de distrito, de circuito, los que estaban con mayor rango en el hotel, que siguieron a Franz. Y se murieron porque estaban viejos, o porque tenían un infarto, o porque tenían una enfermedad, y se murieron en la era que estaba Franz predicando esto. ¿Podrá salvarse esa gente? Testigo de Jehová, que la tuvieron engañando a las naciones, siendo cómplices, vendiendo estos libros chatarras que también acabaron en la basura. ¿No es para meditar? Que esta religión, así te puedes dar cuenta que es una religión falsa, ultra falsa, una de las peores que he conocido en mi vida, mentirosa. La Watchtower, esto para culminar, cuando a lo mejor no vino por el 1975, fue un chasco terrible. Franz quedó pero desmoralizado. Cuando Rutherford falló con 1925, tuvo que reconocer públicamente en Betel que él se había hecho un asno de sí mismo. I made an ass of myself, dijo. Me he hecho un asno de mí mismo por lo de 1925 porque quedé como un imbécil, como un falso profeta. El señor Fred Franz pensó que él iba a salir airoso con su nueva fecha para 1975. Le agregó 50 años a la fecha anterior, la fecha falsa para 1925, le agregó, no, va a ocurrir 50 años más. Cuando no vino el 1975, seguramente él también dijo, I made an ass of myself. Me hice otro burro como el anterior presidente, igualito. No aprendió la lección, que uno no puede andar dando falsas fechas de Armagedón o estar especulando con fechas del fin del mundo, porque si no se cumple, quedas liquidado y demostrado como un falso profeta que Dios odia y que no está dirigido por Jesucristo, ni tú ni tu organización. Y cuando no vino Armagedón por 1975, Francia quedó también, le echaron la culpa a él. Y cuando lo pusieron a entrevistar a Franz, no sabía qué decir porque sabían que él era el responsable de ese anuncio. No sé los entretelones qué cosa no habrá pasado con Nor, ¿no? Porque Nor también le dio carta libre a Franz diciendo, haz lo que quieras, pon todo lo que tú quieras, todo lo que tiene que ver con el método espiritual, no te metas conmigo, que yo me encargo de administrar la Watchtower en la parte de lo que es la administración general. Se le consideró un buen administrador a Nor. Pero no se metió en la parte teológica, pues no sabía tanto como sabía supuestamente Franz, y en realidad Franz era otro ignorante más, ¿no? Un hombre ignorante en teología, y mostró ser una bestia, pues, una bestia. Cuando no vino el fin del mundo, para 1975, Franz dijo que se había equivocado por unos años más, unos años menos, pero que el Armagedón de todas maneras tenía que ocurrir dentro de esa generación. Porque hay que pensar que la generación de 14 duraba 70 años, máximo 80 años. Es decir, que si sumamos 80 años al 1914, la generación de 1914 que no pasaría, según el texto de Mateo 24, 34, de la generación de 1914 que no pasaría, no sería más de 70 años, 80 años después de 1914, que dura una generación 80 años. Entonces sumó 80 años en 1914 y dijo, en 1994 tiene que ir Armagedón, y que ocurriría dentro del siglo XX. Ya no puso la fecha de 1994 o 1984, siquiera 70 años, durara una generación, 70 años, de 1984, y si la generación duraba 80 años, era de 1994. Pero no se llegaría al siglo XXI. Tenía que ser Armagedón dentro del siglo XX. Entonces ya comenzó a decir que se había equivocado, sí, por años más, años menos, pero que el Armagedón vendría de todas maneras dentro del siglo XX. Al morir Francia en 1992, no había entrado al siglo XXI todavía y no pudo ver
su segunda falsa profecía fallida, pensando que iba a ocurrir el fin del mundo antes de entrar al siglo XXI. Y ya llevamos casi entrando a 26 años. Vamos a ir a 26 años que ya estamos en el siglo XXI, señores. Y el Armagedón ni se huele. ¿Esta es la religión verdadera, amigos? Hay un libro, quiero mostrarles a ustedes, un libro que quiero que vaya usted especialmente. Y ese libro que se llama Las naciones sabrán que yo soy Jehová. ¿Cómo? Es un libro de 1971, creo, por ahí, 1971, en inglés, y 1973 en español, creo que es. Vayan a la biblioteca de la Watchtower y vayan a la letra Las naciones sabrán que mi nombre es Jehová. Ahí está. Ese sí está en la biblioteca de la Watchtower. Quiero que vayan a la página 216. Tienen puesto ustedes en pantalla. Mira lo que dice ahí. Que la batalla de Armagedón ocurrirá dentro del siglo XX. Eso no lo han ocultado. O sea, Franz pensaba que el fin del mundo vendría para el siglo XX antes de entrar al siglo XXI. Ahí pueden ustedes ver que la fecha de 1975 como la del siglo XX no vino de la base, porque la de 1975 está publicado en este libro, que no está en la biblioteca de la Watchtower, es decir, la escondieron, pero no sacaron uno, porque está bien oculto en la página 217, donde dice que el fin del mundo vendría dentro del siglo XX. Bien claro está ahí, ya lo hemos visto. Entonces, amigos, no pierdan su tiempo, está en esta religión falsa. Si usted es nuevo, no sabe toda esta historia. Por algo uno tiene canas y años de vida, arrugas. Soy un libro con muchas, digo, mis arrugas es como un libro que está escrito en rayas, ¿no? Escribiendo y se va llenando todo de experiencias de vida. Los años que uno tiene de vida, que no lo tienen ustedes, que son agarrados como jovencitos incautos, ¿sí? Los tratan con mucho amor, que son unas fórmulas muy astutas de poder captar a gente, vas a demostrar que hay amor, que en esta relación hay amor entre hermanos. Uno no está en una religión porque hay amor, uno está en una religión porque está siguiendo a Dios y a su Hijo, Jesucristo, no siguiendo a hombres cariñosos o mujeres amables que te dicen hermanito, no. Uno quiere saber que si estás de esas palabras suaves y encantadoras de las hermanas que te reciben, ¿cómo está hermanito o hermanita? Está la verdad, ¿o no? No nos fijemos en las apariencias, veamos la profundidad y analicemos si esta religión verdadera. Y como ya la demostré claramente, esta religión es ultra falsa, no están dirigidos ni son alimentados por Jesús, ni es prueba que lo que ellos están publicando es porque Jesús los está alimentando, porque si no Jesús sería un mentiroso, un falso profeta, un cómplice de tantas mentiras y gente que murió engañada enseñando y predicando mentiras. Bueno, amigos, es así un poco largo, pero quería que ustedes mediten mis palabras. Quiero sus comentarios aquí abajo, por favor. Mi nombre es, soy licenciado Franco Olchese, alias Lavasoli, no se olviden, hermano del apologista que también usa barba como yo, porque es mi hermano gemelo, se llama Mario. Nos parecemos mucho, pero hay pequeña diferencia. Bueno, queridos amigos, un abrazo a todos ustedes y mediten por lo que han visto en este video. Muchas gracias.